Un aspecto que se debe conocer muy bien para aprender a manejar Microsoft Excel tiene que ver con las referencias relativas y referencias absolutas. Cada celda tiene una referencia que está compuesta con la columna y la fila, numeradas con un consecutivo para el caso de la fila y las columnas con las letras del abecedario. Por ejemplo, en esta tabla que podemos ver, el precio de 1500 está ubicado en la celda C3. En el cuadro de nombre se puede ver esta referencia. Para calcular el subtotal, vamos a multiplicar el precio por la cantidad. En este ejercicio, donde colocaremos una fórmula que empezará con el signo igual, lo que vamos a hacer es multiplicar la referencia de celda C3 por D2. El contenido puede variar. Por lo tanto, al modificar el contenido de la celda, lógicamente el subtotal se modificará. Vamos a multiplicar 1500 por la cantidad de 2, C3 por D3. Estas son referencias relativas. El subtotal para el primer caso es 3000. Como esta fórmula contempla las celdas, podemos arrastrar el subtotal para calcular el resto de los valores. Para ello nos vamos a ubicar en la esquina inferior derecha hasta que aparezca la cruz delgada y tenemos dos opciones para arrastrar. O mantenemos pulsado y llevamos el mouse hacia abajo hasta completar la celda con el cálculo del subtotal, o hacemos doble clic en la esquina inferior derecha en la cruz de color negro delgada para hacer un arrastre automático teniendo referencia a las celdas llenas que están a un lado. Vamos a hacer doble clic y tenemos el cálculo completo. ¿Qué ocurrió en este caso? Las referencias también se trasladaron. Si aquí multiplicamos C3 por D3, en la siguiente celda vamos a multiplicar C4 por D4. Se cambiaron las filas en la referencia de celda porque hicimos un arrastre vertical. Es decir, que pasamos de la fila 3 con el cálculo del subtotal a la fila 4 y por eso el cambio en la numeración. Así continúa con el resto de subtotales. Para la fila 5 tenemos las celdas C5 y D5 correspondientes a esa fila, la 6 con C6 por D6 y lógicamente la 7 con C7 por D7. Esta modificación o actualización en la referencia es lo que conocemos como referencias relativas. Las referencias relativas cambian si arrastramos tanto vertical para el caso de las filas o horizontal para el caso de las columnas. Vamos a continuar el ejercicio para explicar un poco más sobre las referencias relativas. En este ejercicio 2 vamos a partir del subtotal que hemos calculado en el ejercicio anterior. Vamos a traernos el contenido de la hoja que se llama ejercicio 1 a la hoja ejercicio 2. Para ello simplemente tenemos que hacer referencia a la celda. Por lo tanto, el subtotal de avena vamos a colocarlo con igual. Nos vamos a la hoja ejercicio 1 a través de su pestaña y seleccionamos el valor de la celda E3 donde está el subtotal para avena. Pulsamos Enter y ya tenemos allí el valor desde la hoja ejercicio 1. Si arrastramos, va a ocurrir mismo con el cálculo del subtotal que hicimos en el ejercicio pasado. Aquí tenemos el nombre de la hoja, ejercicio 1, y la celda E3. Lo que estamos es sacando el valor de esa celda y colocándolo en nuestra celda C3 en ejercicio 2. Pero al arrastrar, lo que tenemos aquí es la celda E4, hay una variación en la fila, por lo tanto ya tenemos el valor de la celda E4 en ejercicio 1 y así sucesivamente hasta llegar a la última que es E7 y también hay una modificación de la fila. Vamos a proceder a este subtotal, calcularle un descuento directo y vamos a calcular un impuesto directo. Vamos a colocar unos valores aquí. Por ejemplo, 5% para el descuento y vamos a calcular un 9% para el impuesto. Entonces, vamos a hacer el cálculo directo. Vamos a tomar aquí el valor de 3000 y lo vamos a multiplicar por el descuento. Pero aquí hay algo especial. El descuento no se mueve, no existe en otra celda.
Por lo tanto, siempre se va a mantener en la celda I2, en la fila 2, columna I. Para poder fijar este valor y que no se mueva al momento de arrastrar, vamos a pulsar F4. A esto se le conoce como referencias absolutas, es decir, fijamos la celda para que al momento de arrastrar los valores de columna o fila no se muevan. Al pulsar Enter tenemos que el 5% de 3000 equivale a 150. Si arrastramos, vamos a observar que el valor del descuento se mantiene en toda la celda. Lo que cambia es la celda que no tiene signo peso, la referencia relativa, que varía de acuerdo a la fila que estamos arrastrando. Para la fila 5 tenemos C5, pero sigue siendo el mismo descuento. Vamos a hacer el mismo ejercicio con el impuesto. Tenemos el valor de 3000 por I3, que equivale al 9%, y vamos a proceder a fijarlo con F4 para rodearlo con signo pesos. Arrastramos y ahí tenemos nuestros valores. Nótese que también el valor del impuesto no varía a pesar de que arrastramos verticalmente, sigue haciéndolo el valor del subtotal. Vamos a hacer entonces un total calculado con el subtotal menos el descuento más el impuesto. Todas estas son referencias relativas, ninguna se va a fijar. No lo vamos a hacer para que al momento de arrastrar los valores también cambien. Por ejemplo, para la avena, el valor total será 3120. Si lo arrastramos, en el segundo caso, también se arrastran los valores del subtotal, descuento e impuesto para maíz. De esta forma obtenemos el cálculo de los totales utilizando una sola fórmula. En el ejercicio 3 vamos a hacer una pequeña variación. Esta vez vamos a arrastrar de forma horizontal. Tenemos unos valores, valor 1, valor 2, 3 y 4, que equivalen al monto de un préstamo y vamos a calcular el interés para un periodo específico. Vamos a multiplicar 4,5 millones por el interés. Como el interés es uno solo, está ubicado en una celda, vamos a fijar con F4. Cuando arrastremos hacia la derecha, lo que va a ocurrir es que van a variar las columnas, la fila se va a mantener en 6. Para la referencia relativa, en el primer caso fue C5 por C2. Para el valor 2 sería entonces D5, que es la columna D, pero se mantiene fijo el valor del interés, que fue una referencia fija de celda a través de F4, o directamente colocando los signos peso antes de la columna y después de la misma, para el valor 3 y el valor 4. En el ejercicio 4 vamos a cambiar y a trabajar con referencias que están entre lo relativo y lo absoluto. Podríamos hablar de un híbrido de una referencia relativa y absoluta. Para nuestro caso, vamos a tener unos valores de mes de 1200, 1500 y 1700 como una demanda para un producto 2 y 3. Esa demanda se va a incrementar mensualmente para el producto 1 en 10%, para el producto 2 12% y para el producto 3 15%. Nótese que este valor varía hacia abajo, ¿no?, a través de la columna C con la fila 2, 3 y 4. Las demandas, por lo tanto, están ubicadas en la columna C con las filas 8, 9 y 10. Vamos a proceder a calcular el incremento de un solo valor. Sería igual a 1200 por, abrimos paréntesis, y sumamos el valor con el incremento, que sería 10%. Y cerramos paréntesis. Estamos multiplicando entonces todo lo que está dentro del paréntesis. Se resuelve el paréntesis y posteriormente se va a resolver la multiplicación, de acuerdo a la jerarquía de operadores. Aquí estamos sumando 1 más C2. Observe que si arrastro hacia la derecha, la columna va a cambiar. Pasaríamos a tener C8 por 1 más C2 a D8 por 1 más D2. D2 no hay ningún valor, está en blanco. Vamos a fijar entonces una parte de la referencia de celda para que no se mueva la columna.
Para ello vamos a colocarle el signo peso antes de la letra C. De esta forma la columna queda fija y no se va a mover, pero sí se podrá mover la fila y corresponde entonces al movimiento entre producto 1, 2 y 3. Vamos a ver qué ocurre. Arrastremos. Y obtenemos aquí que está el mismo incremento y vamos a incrementar el valor anterior. Seguimos incrementando el mes 2 en un 10% y tenemos así el valor del mes 3. Esta es una referencia absoluta solamente aplicada para la columna C. Si yo tengo estos valores que están aquí y arrastramos hacia abajo, vamos a tener un resultado donde la fila va a cambiar. Vamos a ver para el caso del mes 1 del producto 2, tenemos que cambió el incremento del producto a incremento del producto 2 y la demanda del producto 2, como queríamos. Pero si vemos el producto 2 con el mes 2, vamos a observar que sigue siendo la columna C con el incremento del producto la selección adecuada. Pasemos a realizar un ejercicio 5, donde vamos a optar por unos valores que tengo acá, que se incrementan de 500.000, pasando de 1,5 millones a 4 millones, y vamos a calcularle el 12%, el 10% y el 8% a todos estos valores que están aquí. Les vamos a llamar entonces opción 1, opción 2 y opción 3. Vamos a hacerlo a través de una fórmula. Vamos a calcular el 12% de 1,5 millones. Sería así. El valor de 1,5 millones, que es la celda B7, por C3, que sería el 12%, equivalente a un impuesto. Vamos a pulsar Enter y tenemos que el 12% de 1,5 millones es 180.000. Pero quiero sacarle también el 10% a este valor y el 8%. Si observamos bien, lo que varía aquí son las columnas. Pasa C a D y a E. Pero los valores están ubicados en una misma fila. Por lo tanto, en esta selección vamos a fijar el número, en este caso la fila 3. Cuando arrastremos hacia abajo, la fila se va a mantener, pero la columna va a cambiar. Por otro lado, tenemos el valor. El valor cambia de fila en fila, pero está en la columna. Vamos a fijar B, la columna, para que este valor no se mueva al momento de arrastrar de forma horizontal de izquierda a derecha. De esta forma, el valor de 7 va a cambiar cuando lo arrastremos hacia abajo. Aquí tenemos una sola fórmula utilizando el concepto de referencias absolutas y con esto estaríamos ahorrando mucho trabajo. Tenemos la fórmula, arrastremos ahora a la derecha. Aquí vamos a ver que congelamos la columna B, no se va a mover este valor, y congelamos la fila, sí se va a mover la columna. Vamos a ver, esta sería la opción 2, 1,5 millones por 10%. Y así está, 1,5 millones por 10%. Ahora podemos arrastrar hacia abajo. Tomemos un valor, por ejemplo, la opción 3, que equivale a 2,5 millones por 8%. Y ahí tenemos el valor. 2,5 millones, cambio fue la fila. Y aquí la columna manteniendo la fila. La fila siempre va a ser 3 para el impuesto del 8%. El último de los valores entonces será una mezcla entre el valor de la opción 3 y el último valor de 4 millones de pesos.